Hola ciudadanos del mundo, hoy estamos en Fuerteventura. Nos vamos de playa, ¿nos acompaña? Hola ciudadanos, en este nuevo vídeo hoy traemos 3 playas del sur de Fuerteventura. Estamos en la playa de Sotavento, una de las más bonitas de toda Fuerteventura y grande, como podrán comprobar en las imágenes que vendrán a continuación o anteriormente desde el dron. Aquí tenemos una anécdota de cuando vinimos hace unos 20 años de novio. Entramos por la zona de allá y dejamos el coche por allí. Y cuando llegamos no había gente. Claro, la playa tan grande es imposible de gente y pues nos pusimos por esta zona. Digo, qué raro que nadie se ponga por aquí. Ya, nos dimos cuenta a las 2 o las 3 horas. La marea empezó a llenar y esto, la marea la vemos allá abajo, pero llegará hasta aquí arriba. Entonces tuvimos que salir corriendo con la sombrilla, la nevera, las toallas, los bolsos. Una anécdota. La verdad que sí, pero merece mucho la pena esta playa porque es impresionante. Y suelen venir muchos deportistas a hacer kingsurf o windsurf, porque es una zona muy apta para esos deportes. Esta playa tiene una longitud de unos 10 kilómetros y con una anchura media de unos 30 metros. Como podemos comprobar en las imágenes, tiene una composición de arena fina de color blanco. Tenemos que tener en cuenta que el nudismo sí está permitido y lo mejor de todo es que es una playa que apenas tiene hoteles. Como estamos viendo y he comentado ya, Sotavento siempre ha sido un lugar muy popular para la práctica de todo tipo de deportes acuáticos. En gran parte de Sotavento el viento sopla durante todo el día, por lo que son especialmente populares el kitesurf, el windsurf y el surf. Nueva parada, estamos en La Pared. Primero vamos a ir a esta zona de la playa y luego pasaremos a la zona más conocida, que es más de surferos y playa de arena. Nos encontramos ya en la playa de La Pared, como podemos comprobar a continuación, y nos dirigimos hacia la punta de Guadalupe. Aquí podemos ver un arco muy bonito que se ha ido formando gracias a la erupción y al paso del tiempo. Esta zona se encuentra en el municipio de Pájara, al suroeste de la isla, y podemos decir que es uno de los entornos más naturales y salvajes de la isla de Fuerteventura.
La playa de la Pared tiene su propio encanto, aunque no es visitada tanto por los bañistas como por las personas que realizan deportes acuáticos como la que veremos a continuación, pero es una playa donde vienen muchos turistas a sacarse fotos y a sacar lo que es el entorno natural porque se nota que es salvaje. Segunda parada en La Pared. Esta es la playa más conocida para el tema de surf y también de arena, entonces para el baño también hay. Pero hay muchos surferos. Playa de arena dorada mezclada un poco con arena negra. Podemos decir que su longitud es de 800 metros y tiene una media de anchura de unos 18 metros. Esta playa del Rey también es conocida por sus atardeceres, así que tendremos que volver a venir por la noche para ver un atardecer desde este lugar tan hermoso. Estamos en Tuineje, más concretamente en las playitas. Nos encontramos en la playa de las Playitas y antes habíamos visto el pueblo marinero del mismo nombre. Es una playa de arena oscura, como podrán comprobar, de unos 700 metros de longitud y con unos 30 metros de ancho. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, esperamos tu like, ha sido un placer. Recuerda que si aún no estás suscrito, te esperamos. Activa la campanilla para estar al día en nuestras publicaciones y recuerda dejar tus comentarios en estas cajitas que están en la parte inferior. Y pura vida y hasta el próximo vídeo, viajeros.